Hoy en Catastrofa la cocina rellenaremos unos pimientos. Sí, haremos unos pimientos rellenos con carne molida, con una cremita deliciosa que te encantará. ¿Quieres ver cómo los preparo? Entonces quédate conmigo. Comenzamos por engrasar con un poquito de aceite de oliva el molde en donde vamos a asar nuestros pimientos y 6 pimientos. Yo puse un poquitito de sal en cada uno porque encontré que así es más fácil remover la piel. También puedes asar o tatemar estos pimientos en la estufa. Llevamos al horno precalentado de 15 a 20 minutos. Sazonamos 500 gramos de carne molida de res, de cerdo o de pollo o una mezcla con media cucharadita de sal, una cucharadita de vinagre, yo estoy utilizando vinagre de vino tinto, y pimienta al gusto. Mezclamos. En un sartén caliente, con estufa a temperatura media, añadimos de 1 a 2 cucharadas de aceite. Dos ajos finamente picados. Media cebolla picada. Subimos la temperatura de nuestra estufa y cocinamos hasta que esté suave y transparente. Agregamos la carne molida y la vamos a ir machacando. Después de unos minutos, añadimos una pizca generosa de tomillo, un cuarto de taza de almendra molida, harina de almendra, o también puedes usar 2 cucharadas de harina de trigo. Media taza de puré de tomate, de 1 a 2 cucharaditas de chipotles adobados molidos, mezclamos y cocinamos unos minutos más. Agregamos media taza de queso o crema espesa, yo utilicé queso cottage, integramos y vamos a probar si hace falta, ponemos un poquito más de sal o caldo de verduras en polvo. Ya que nuestra salsa se está consumiendo y se ve espesita, añadimos 2 ramitas verdes de cebollín, que también puedes sustituir con cilantro o perejil. Dejamos unos minutos más y retiramos de la estufa. Para nuestra crema vamos a moler de 1 a 2 pimientos asados sin piel, de 1 a 2 cucharaditas de chipotles adobados molidos, media taza de leche evaporada, un cuarto de cucharadita de consomé en polvo,
una pizca de pimienta, media taza de queso cottage, también puedes usar requesón o queso crema, y un cuarto de taza de crema espesa. Vamos a poner un poquitito de aceite y una cucharada de mantequilla a una ollita caliente. Esto lo hago de ponerle el aceite para que no se queme la mantequilla. Vaciamos nuestra crema. Vamos a ir mezclando y dejamos en lumbre bajita por unos 20 minutos. Vamos a limpiar ahora nuestros chiles. Removemos la piel y quitamos las semillas. Si utilizas de los pimientos morrones, de los gorditos, puedes cortarlos por arriba y también remover las semillas. A estos yo no quise quitarles la piel, pero también puedes hacerlo. Engrasamos con un poquito de aceite de oliva un molde para hornear y vamos a ir rellenando nuestros pimientos. Puedes poner encima un poquito de queso para derretir. Yo usé queso parmesano porque me gusta mucho. Para terminar, un chorrito de aceite de oliva encima de los pimientos y los llevamos al horno a 150 grados centígrados de 5 a 10 minutos. Pasando este tiempo, servimos. Ponemos un poquito de nuestra salsita por encima, decoramos con cebollín picado, cilantro, perejil y a disfrutar de tus deliciosos pimientos rellenos. No olvides darle like a esta receta si te gustó, también puedes dejarme un comentario. Si es tu primera vez en el canal, te invito a oprimir ese botoncito rojo que dice suscribirse. Si ya formas parte del canal, muchísimas gracias, puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Hoy haremos pimientos rellenos de carne. Efecto. Okay. Sí, haremos unos pimientos rellenos de carne molida en una cremita de chile de pimienta.